Hola, pues como les había comentado en la clase que nos vimos de presentación, les comenté que les iba a dar, que les iba a hacer unos videos para presentarles la materia. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la metodología de la investigación. Quiero que se vayan empapando de la información antes de que nos veamos el siguiente lunes. Y bueno, como saben, estamos dos grupos juntos, fusionados, contaduría y derecho, y espero que trabajemos de la mejor manera. La metodología de la investigación de repente como que nos hace pensar que vamos a ver así como, oh no, nos regresamos a física, matemáticas, química, materias padrísimas por cierto, pero bueno, sí, la verdad es que la metodología de la investigación requiere un pensamiento complejo, entonces pues vamos a tener que poner atención a a todo este procesamiento de información que vamos a tener que hacer, ¿sale? Sin metodología de la investigación no hubiéramos llegado hasta aquí, chicos, no hubiéramos evolucionado y no hubiéramos llegado al 2020, ¿sale? Bueno, voy a ir a la siguiente. Entonces, ¿cuál es la importancia de la investigación? Según Ruiz, en el mundo actual, el verdadero ejercicio de la libertad y la soberanía está en el conocimiento. Escuchen muy bien, libertad y soberanía. Está en el conocimiento. ¿Sale? Se necesita la ciencia para disminuir los límites de la ignorancia y aumentar la capacidad para resolver los problemas. Un mejor estándar de vida puede lograrse en un país que disponga de recursos humanos altamente adiestrados, formados en centros capaces de crear conocimientos y formar profesionales imaginativos que puedan innovar y crear. Aquí yo hice una pausa con libertad y soberanía a través del conocimiento, porque el conocimiento es poder, chicos. Hoy por hoy las empresas más poderosas son las que manejan conocimiento e información. Ya pasamos la época donde la industria era lo mejor, ahora estamos en la época del conocimiento, donde se innova, donde se crea. Y cuando tienes conocimiento eres capaz de hacer muchas cosas. Tener conocimiento no significa que sean unas enciclopedias andantes, sino que sean capaces de discernir, discriminar, etcétera, la información para tomar las mejores decisiones. Vamos a seguir con la definición que nos da Ruiz de la importancia de la investigación. La investigación estimula el pensamiento crítico, la creatividad, y es a través de ella que el proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate la memorización, que tanto ha contribuido a formar profesionales pasivos, poco amantes de la innovación, con escasa curiosidad e iniciativa personal. Aquí pausa. Es importantísimo que nosotros tengamos estas características, que seamos curiosos y que tengamos iniciativa. La investigación es de importancia vital en los estudios de posgrado, también en licenciaturas, No es posible tener egresados de alto nivel si no se investiga. Ahora, ¿cómo empiezo yo todo esto de la investigación y de la metodología? Bien fácil. Vamos a empezar un poquito con teoría de procesamiento de la información. ¿Cómo es que recibimos toda esta información? Pues en la primera parte del proceso tenemos un input. O sea, cuando percibimos la información, ¿cómo la percibimos? Con nuestros 5 sentidos. Olemos, gustamos, vemos, escuchamos, tocamos. Toda esa información la percibimos a través de nuestros sentidos y se interpreta, esta ya es la parte del procesamiento, se interpreta dentro de nuestro cerebro a través de los constructos que ya teníamos, a través de nuestras experiencias previas, y elaboramos una respuesta. Cuando esa respuesta se da hacia afuera, eso se llama output. Un ejemplo podría ser que te dan una instrucción: lee en voz alta, y tú lees en voz alta. Eso sería lo propio de interpretar, y luego la salida de respuesta. ¿Qué otro podríamos tener? Por ejemplo, acercas tu mano al fuego, estás percibiendo lo caliente, se hace dentro de tu cerebro un proceso de, oh, el fuego quema. Y la respuesta es quitar tu mano y decir, ¡au! Ahí tienes procesamiento
de la información. ¿Sale, vale? Vamos a continuar. Bueno, ¿y cómo es el método científico? Bueno, aquí les hice un cuadrito un poquito menos técnico. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en el método científico? Primero entendemos un problema a través de la observación y formulamos, hacemos la formulación de este problema. Después de que hacemos esta formulación, ¿qué hacemos? Investigamos, hacemos entrevistas, encuestas, recopilamos información, etc. Formulamos nuestra hipótesis y la desarrollamos. Después evaluamos nuestra hipótesis, que es lo que nosotros creemos que es cierto. ¿Sale? Si en este desarrollo de hipótesis, después que nosotros desarrollamos nuestra hipótesis, lo que creemos que es válido, la evaluamos y después viene un proceso de validación. Si esta validación se da por medio de la información que tú recabaste y con todo el análisis que hiciste, y aparte se hace, por ejemplo, con el proceso de experimentación, con las evaluaciones entre pares, entre expertos, etcétera. Entonces, una vez que tienes esta comprobación de la validación, esta fundamentación y esta comprobación es correcta, seguimos hacia la conclusión y de la conclusión podemos generar nosotros una teoría o una ley. Si mi hipótesis no es correcta, tengo que regresar hacia otra vez recopilar información, desarrollar de nuevo la hipótesis, etcétera, hasta que logremos que sea correcta nuestra hipótesis y podamos hacer nuestras formulaciones de teorías y leyes. Hasta aquí parece un proceso simple. En cierta manera, si uno sigue los pasos, es simple de seguir. Lo complicado es llegar a esta hipótesis y fundamentarla de manera correcta. Cuando nosotros hacemos una fundamentación, una comprobación de hipótesis a través de la información que recabamos, a través de la experimentación, a través de la evaluación entre pares, etcétera, tenemos que dejar de lado nuestra propia perspectiva. Tenemos que tratar de ser lo más objetivos posible. Por eso es que recabamos información para poder contrastar las ideas. Vamos a continuar. Bueno, yo aquí les puse algunos ejemplos de lo que me gustaría que trabajáramos en clase. Bueno, estos son ejemplos, ¿no? ¿Cuál podría ser algún problema? Primero, pues me voy a la observación, ¿no? Según yo, en contaduría, en auditoría, que es una de nuestras líneas de investigación, según yo, en mi observación, mi planteamiento del problema sería: la auditoría en la fábrica fulano de tal podría mejorar los procesos de producción y las condiciones laborales de los trabajadores. Y en derecho ambiental, ¿qué leyes federales, estatales y municipales argumentarían la sanción hacia los perpetradores de quema de basura y espacios verdes en San Francisco del Rincón? Aquí yo observé dos problemas, uno en la parte de la industria, que tenemos muchas fábricas, y otro en la parte ambiental, porque ya vimos que se quema basura, pero a lo loco. Entonces, ¿de dónde partió esto? A partir de la observación. He preguntado, he entrevistado gente, me dicen que a veces sí se sancionan, a veces no se sancionan, que a la gente le interesa, no le interesa, etcétera. Puedo también recabar información con encuestas y información en la nube, información en bibliotecas, información del Diario Oficial de la Federación, información del municipio, etcétera. El municipio, por ejemplo, para los de derecho ambiental, debe de tener, quiero yo pensar, nuestro departamento de ambiente, basura, etcétera. Y para la parte de auditoría tenemos nuestros organismos de NOM, por ejemplo, los que generan las NOM,
para las fábricas, ¿no? Por ejemplo. Después de que yo organizo toda esta información, que ya chequé los organismos certificadores para las fábricas, que ya chequé las leyes, que ya chequé las normas, las certificaciones, etcétera, voy a hacer un proceso para evaluar esta información y si es correcta, presento mis resultados. Parece bastante simple. Bueno, yo les puse aquí dos ejemplos de dos problemas que yo observo en este municipio. Probablemente ustedes tengan otras ideas sobre las líneas de investigación que vamos a llevar. Vamos al siguiente. Bueno, para poder hacer nosotros una investigación, ¡ay! Se me fue aquí una preguntita. Para hacer nosotros nuestra investigación debemos tener pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Bueno, según Cermeño, el pensamiento crítico es una técnica, oh my goodness, aquí le tengo que poner espacio, para evaluar la información, para formar un constructo y tomar decisiones. Entonces, el pensamiento crítico, ¿qué es? Es una técnica para evaluar información, para formar un constructo, es decir, de la información que yo tomo y mis experiencias previas en conjunto, yo formo una idea y tomo decisiones. ¿Y cómo evalúo esta información? Para poder tomar decisiones. ¿Cómo voy a tomar estas decisiones? Bueno, para evaluar la información nos tenemos que ir a las habilidades básicas del pensamiento. ¿Cómo evalúo la información? Con habilidades básicas del pensamiento. Son cosas que hacemos todos los días en nuestra vida cotidiana para poder tomar decisiones. Y bueno, tenemos que son 5 habilidades. Tenemos la observación, comparación, relación, clasificación. ¡Ay! Aquí era descripción en la número 5. Descripción. Bueno, en la observación puede ser concreta, puede ser abstracta. Es concreta, es lo que observo directamente. La abstracta es lo que yo interpreto de acuerdo a esa observación, mi propia perspectiva, mi percepción. También puede ser directa e indirecta. La comparación es para establecer diferencias y semejanzas. Estas semejanzas pueden ser absolutas, pueden ser relativas, intrínsecas, funcionales e implícitas. También tengo que hacer relación, y en la relación yo establezco equivalencias, similitudes y diferencias. Para clasificar hago conjuntos y categorías, y para describir, acuérdense que aquí va a describir, ¿qué hago? Pues es para lo que es la descripción, para informar lo obtenido con los pasos anteriores. Si se fijan, aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, porque cada uno de estos es consecuencia del otro. Entonces, a través de la observación, ¿qué estoy haciendo? En mi observación abstracta, es decir, yo tomo la información de que las fábricas a lo mejor no tienen buenos procesos porque no están certificados, ¿no? Lo que decía. Y hago con esta observación abstracta que yo hago, que es mi interpretación, porque todavía no sé si es cierto o no, paso a la comparación. Puedo comparar esta fábrica A con la fábrica B. Establezco las diferencias y establezco las semejanzas. Pero ahí no queda la cosa, tengo que hacer relaciones. ¿Cuáles son las equivalencias entre fábrica A y fábrica B? ¿Cuáles son estas diferencias? Y una vez que hago esta relación, paso a la clasificación y hago conjuntos. Por ejemplo, fábrica A hace tenis, fábrica B hace botas, no sé, y empiezo a hacer conjuntos de situaciones. A ver, la jerarquía de los trabajadores es así, la jerarquía de producción es así, y hago categorías en trabajadores, hago categorías en producción, hago categorías en certificaciones, etcétera. Y una vez que yo ya tengo todos estos elementos, voy a describir todos los resultados que obtengo. Con base en esto, voy a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Bueno, probablemente hasta donde vamos sea cierto
que necesitan a ver cómo lo había puesto de este lado. Necesitan una auditoría para mejorar sus procesos. Hasta ahí vamos. Pero bueno, lo puse de una manera muy simple. Necesito documentarme aún más. Yo nada más estoy estableciendo habilidades de pensamiento en esta comparación que hicimos con A y B. Pero yo necesito más información, como les decía. Bajar elementos de la NOM, ver qué dice el INPI, qué dice la Cámara de Comercio, qué dicen las leyes municipales para las empresas, etcétera. Bueno, me voy a la siguiente. Bueno, lo que ahora les estoy pidiendo yo que hagan es que escojan una línea de investigación, y yo les puse unos temas para contaduría y unos temas para derecho. Yo sé que todavía ustedes están empezando, todavía no tienen mucho conocimiento acerca de lo que son sus carreras, pero precisamente metodología de la investigación trata de despertar su curiosidad, y eso es lo que intentamos hacer aquí, que se les despierte la curiosidad y que vayan tomando también su línea. Tanto en contaduría como en derecho van a tener diferentes líneas de trabajo. Entonces, bueno, en la contaduría tenemos contabilidad financiera y administrativa, finanzas, auditoría, como el ejemplo que les puse, fiscal, desarrollo económico local, regional y nacional. Podemos irnos a lo local para limitar nuestra investigación. En derecho, garantías individuales, derechos humanos, responsabilidad de servidores públicos, derecho ambiental, desarrollo económico local, regional y nacional. Igual aquí podemos limitar a lo local, porque en ambos, en contaduría y en derecho, les puse el desarrollo económico local, porque la contaduría y el derecho van en la mano. Para que podamos construir una empresa, para que podamos desarrollar un destino, la sociedad, etcétera, los necesitamos a ambos. Contaduría maneja todas estas áreas: finanzas, auditoría, la fiscalización, y derecho es el que establece muchas de estas políticas que se manejan en contaduría. Entonces necesitamos ir trabajando de la mano. Cuando ustedes vayan avanzando y empiecen a ver cómo son las leyes de comercio, cómo son las leyes orgánicas generales, etcétera, se van a dar cuenta que van a trabajar juntos muy seguido. ¿Sale? Bueno, entonces escojan su línea de investigación para que podamos empezar a trabajar. Nos vemos después.